buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias a toda la gente que está conectada en línea. Dando continuidad con el proyecto académico de nuestro grupo, la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, presentamos esta sesión bimensual. Recientemente ocurrió el lamentable fallecimiento del doctor René Raúl Drucker-Collin, y el doctor René Drucker-Collin fue un gran impulsor de la medicina de sueño en México. Fue el fundador de la clínica de sueño de la UNAM, que definitivamente la clínica de sueño de la UNAM ha marcado un antes y un después en la medicina de sueño en nuestro país. Yo empecé hace 20 años casi, o un poquito más a lo mejor, como estudiante de medicina justo en la clínica de sueño, de manera muy aleatoria, ¿no? Como muy aleatoria. Y recuerdo, estaban ahí los libros del doctor Drucker-Collin de sueño, estaba la primera clasificación de sueño, y recuerdo muy bien sus cassettes de Astor Piazzolla. Y bueno, ahora no tenía menos que hacer este sencillo homenaje que para todos ustedes, reconociendo la labor del doctor, y para esto hemos invitado a uno de sus alumnos, de sus primeros alumnos, el doctor Raúl Aguilar Roblero, que es investigador de ciclos circadianos en la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchas gracias por el esfuerzo que implica venir con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, y antes que nada quiero agradecer la invitación de la Academia a que venga yo a platicarles de mi maestro, el doctor René Drucker-Collin. Nada más una pequeña aclaración: yo no trabajo en la Facultad de Medicina, estudié en la Facultad de Medicina, pero yo trabajo en el Instituto de Fisiología Celular. Y a lo mejor a ustedes les da lo mismo, pero dentro de la UNAM no nos da lo mismo, ¿sí? Hasta en las razas hay perros. Perdón, al revés, ¿no? Hasta en los perros hay razas. Bueno, entonces vamos a empezar, y yo proyecto. Ya está. Este homenaje, como le llamó la doctora, en realidad yo lo quiero ver como una celebración a la vida de Drucker, más que a llorar su muerte, la cual pues sí fue muy lamentable, pero creo que lo importante es lo que hizo en vida, sobre todo porque el doctor Drucker vivió plenamente su vida y logró, pues yo creo que casi todos sus deseos, las cosas que anhelaba. Algunas valían la pena, otras no tanto, pero logró casi todo. Y la única que estoy seguro que no obtuvo fue la de ser beisbolista profesional. Cuando era joven, cuando estaba en el bachillerato, de hecho, lo habían seleccionado los scouts de las ligas mayores y lo habían tratado de reclutar para los Piratas de Pittsburgh. Este último dato me lo dio Javier Velázquez, así es que cualquier queja sería con él. Yo creí que era con los… ya hasta se me olvidó los otros, los Orioles. En fin. Entonces, fuera de eso, que yo sepa, logró todo lo que quería. Y entonces creo que es algo que todos anhelamos, ¿no? Llegar a nuestro lecho de muerte con esa satisfacción. El doctor Drucker nació en 1900, ¿para dónde apunto esto? Para que ya está. En 1937, un 15 de mayo, en la Ciudad de México. Sus padres eran franceses, aunque a mí Drucker me decía que su mamá era mexicana, pero cada vez que hablaba por teléfono, yo le oía un acento extranjero muy, muy pesado. Entonces,
Un amigo me dice que a lo mejor pues es como que se le pega el acento del esposo, ¿no? Pero como fuera, él sí era mexicano, vivió casi toda su vida en la colonia Cuauhtémoc y estudió en el Liceo Francés. Aquí tenemos dos fotos de su infancia, con el uniforme y con su perro. René le gustaba decir y hacerse pasar por una persona de barrio bajo. Poco le faltó para decir que él había crecido en Tepito, lo cual pues obviamente no fue el caso, porque aquí lo tenemos con su papá, un eminente cardiólogo de la comunidad francesa. Y bueno, ese carro no es típico de los barrios bajos de la Ciudad de México. Entonces, por más que él se hacía pasar por gente de extracción humilde, pues no era tan humilde, tal vez era de clase media, cuando mucho. Para allá, ahí está. Aquí lo tenemos, pues no sé, yo creo que tendría como 18, entre 18 y 20 años, con la pose que mantuvo toda su vida, así como de galán. Si ustedes lo llegaron a conocer, seguramente les llamó la atención esa actitud tan extrovertida y tan que hubo le que, como decimos mis amigos y yo, que sí somos de barrio, con las chicas. Una anécdota que me cuenta la doctora Kathy Olsen, que fue una funcionaria de la National Science Foundation a cargo de los programas de Behavioral Neurobiology en particular, es que cuando ella era una estudiante de doctorado y estaba en la Universidad de Irvine, se acordaba mucho de Drucker, que se paraba en la puerta del laboratorio de James Magot y toreaba a las chicas. Entonces estaba así, dice que se recargaba así en pose en la puerta y que cuando pasaba una chica frente al pasillo, pues desde que venía hasta que se perdía en el horizonte, la seguía así como un pase de esos de capote muy elegantes en el toreo, pero que a esta chica la ponía nerviosa, pero confiesa que pues pasaba a propósito, porque mientras no hicieran nada más que verla, pues ella se sentía halagada. René Drucker, yo considero que fue uno de los mejores científicos en el sueño en los últimos 50 años. Aunque hizo contribuciones en otras áreas, a mí me consta que sus contribuciones en el sueño fueron absolutamente incontestables, o sea, son sólidas, son bien reconocidas y espero que tengamos el tiempo para irlas revisando, no muy poco a poco, pero por lo menos enumerándolas, ¿no? Y aquí tenemos dos fotos. Este es el verdadero Drucker que yo conocí, pegado al fisiógrafo, al polígrafo, al osciloscopio. Como ven, para los finales de los 70, el laboratorio de Drucker pues estaba bien equipado, pero no tenía los recursos que tuvo hacia el final de su vida. Vean este osciloscopio, de esos que salen en las películas de Frankenstein. Seguramente en alguna de esas películas de tipo B de Estados Unidos, ese es el tipo de osciloscopio que salía, a pesar de que es muy viejo. Ese se lo regalaron, lo heredó del laboratorio de Raúl Hernández Peón, pero lo usábamos y lo cuidábamos mucho. Aquí enfrente, donde dice el científico, en realidad está la ventana de la cámara de Gesell, donde teníamos a los habitáculos donde poníamos a los gatos para estudiar. En esa época trabajábamos mucho con gatos. Y esta foto de abajo, así se vestía. Si ustedes entraban cualquier día a su laboratorio, eso es lo que iban a ver, ese es el tipo de Drucker que iban a ver. Pero claro, después cuando se ganó el Premio Nacional y empezó la fama por diversas razones, pues ya se disfrazaba y aquí lo tenemos posando con bata. Yo nunca lo vi con bata, a menos que hubiera un fotógrafo o un camarógrafo cerca. Siempre andaba en su playera.
De hecho, cuando yo lo conocí, me dio clases de farmacología en la Facultad de Medicina. El doctor Drucker lo vi de lejos y pensé que se vestía como Enrique, el de Plaza Sésamo, con una camiseta de rayas, de manga corta, y así siempre andaba, de camiseta. Rara vez usaba camisa, a menos que tuviera algún examen, y excepcionalmente usaba, le estoy hablando de finales de los 70, principios de los 90, excepcionalmente usaba un saco, parecido al que traigo en el sentido que tenía sus parches aquí en los codos, y que era como un uniforme de los académicos de esa época, traer sacos con parches. Por eso me puse este hoy, para recordarlo. Fue ampliamente reconocido en la comunidad de sueño por sus contribuciones. En 1980 organizó, no sé si el primero, pero sí uno de los primeros congresos mundiales de la Sleep Research, lo que ahora es la Sleep Research Society. En esa época era la Asociación para el Estudio Psicofisiológico del Sueño, una organización que persiste, pero que ha cambiado su orientación. Ya es me parece que es una sociedad eminentemente clínica, o un pedazo de la sociedad de sueño que es eminentemente clínica. Y aquí lo tenemos con un grande del sueño también, el doctor Michel Jouvet, que vino poco antes del Congreso para visitar el laboratorio de Drucker y intercambiar ideas, en fin. Lamentablemente Michel Jouvet murió aproximadamente 2 o 3 días después de que murió René Drucker. Entonces la investigación del sueño se vio privada de 2 de sus grandes pioneros. Pero no solamente Jouvet reconocía la contribución de Drucker. Por cierto, Jouvet fue colaborador muy cercano de Raúl Hernández Peón, y por eso conocía también a Drucker. Aquí lo tenemos en otros ámbitos internacionales. Aquí abajo lo tenemos en un congreso que se llevó a cabo en Japón por la Sociedad de Sueño Japonesa a inicios de 1980. Este es el doctor Inoue. Este doctor no lo ubico bien. Tengo la idea de que es Jerome Sigal, pero no estoy seguro. Y por supuesto 2 otros científicos mexicanos del sueño y de la epilepsia también, muy relevantes, el doctor Augusto Fernández Guardiola y el doctor José María Calvo, que lamentablemente pues también ya se nos adelantaron. Bueno, y aquí repliqué esta foto aquí está, atrás de Fernández Guardiola, estaba Fernández Guardiola en la otra foto, por eso lo sobrepuse y lo tapé. Al único que dupliqué, pues por asuntos de cariño, fue a René. Pero debo decir que yo al final de los días del maestro Fernández Guardiola me sentía muy, muy cercano a él. Resultó que en mi familia lo conocían como el papá Pitufo. Era una persona agradable, aunque por estos años yo le tenía un pavor. El grupo de neurología, encabezado por el doctor Fernández Guardiola en esa época, pues era nuestro enemigo natural del grupo de Drucker. Nos veíamos en el Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas y pues nos dedicábamos a hacernos la vida pesada los unos a los otros. Yo como alumno muy joven, en realidad yo nada más veía los cocolazos y trataba de aprender cómo se usaba el hacha y el marro. Pero me quedaba calladito porque el que se ríe se lleva, dicen. Pero entre los ya más adelantados, no, eso sí se daban con todo. Uy, perdonen, esto me está fallando mucho. Pero gracias a esa animosidad entre los 2 grupos y entre otros grupos, creo que los alumnos de fisiología, los que asistíamos a ese congreso, pues aprendimos a discutir, a disentir, pero en base a presentar argumentos académicos.
nos agredíamos mutuamente, pero ya es hora de venir. Okay. Y entonces, creo que era muy importante. Éramos educados, pero ahora cuando voy a los congresos de fisiología particularmente, noto un exceso de buenas maneras, de educación. Nadie critica con ganas. Así van y no dicen lo que realmente están pensando. Por eso cuando yo me paseo por los pósters, perdónenme, esto no funcionó. Me paseo por los pósters, tengo mala fama de que soy un salvaje, porque yo les digo a los alumnos que no les creo, o los cuestiono muy duramente sobre lo que están mostrando. Y es una práctica que es importante. Es un recuerdo que me enseñó Drucker y que también el maestro Fernández Guardiola y todo su grupo. Arriba tenemos una reunión más reciente. Esto es como de 1997 en Montevideo, en Uruguay. Y fue un curso de sueño latinoamericano que se llevó a cabo junto con el Congreso Latinoamericano de Fisiología. Entonces reconocerán a varias personas, por ahí ando yo, pero por aquí arriba está Drucker y otros investigadores y sobre todo estudiantes sudamericanos que asistieron a ese congreso. Aquí el doctor Fernández Guardiola, que ahorita no lo veo en la foto, pero por ahí está, o debía de haber estado, no está, ¿verdad? Bueno, el caso es que el doctor Fernández Guardiola me nombró un iconoclasta, porque proponía yo que había que olvidarnos de la homeostasis. Escribí un artículo, un editorial en la revista Psiquis del Hospital Fray Bernardino Álvarez, que se llamaba Requiem para la homeostasia. Y básicamente decía que pues, la homeostasia sigue siendo un concepto importante, pero hay algo que no nos enseñan en la Facultad de Medicina, que es la regulación por los ritmos circadianos. Y a eso yo le llamo cronostasia, por razones que ahorita no vamos a discutir. Y entonces el título era para provocar y que lo leyeran. O sea, ¿quién se atrevía a decir que ya la homeostasia estaba ñaca? Y si no, no lo hubieran leído. Y ciertamente el maestro Fernández Guardiola no lo hubiera leído. Pero sí lo leyó y tuvimos un interesante intercambio ahí de ideas. Y aquí estamos, junto con otros científicos latinoamericanos, pero principalmente mexicanos, cuando se realizó el primer congreso de la Sociedad Latinoamericana de Sociedades de Sueño, o Federación Latinoamericana, no recuerdo cuál es el nombre. Y en esta mesa se estaba gestando, pues lo que ahora es la Sociedad Mexicana para la Investigación y los trastornos de sueño, o algo así se llama, las OMIS se denominan ellos. Y aquí está pues varios personajes que espero que ustedes conozcan, si están en el ámbito del sueño. Aquí está Rafael Salim, que en esa época trabajaba todavía en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Él es Belluti, de Uruguay, y él ahorita no recuerdo su apellido. ¿Tú te acuerdas, Matilde, cómo se llama él? Es un catalán que seguramente ahorita está gritando independencia, independencia. Y fundó una revista en español que se llamaba Sueño y Vigilia. Trabajaba en Barcelona. Y los demás, pues somos los conocidos de ustedes. El único que no es del laboratorio de Drucker es Drucker. No, no es cierto. Es Javier Velázquez, que miren qué joven estaba aquí, todavía estaba guapetón, no parecía Gerard Depardieu, y bueno, ya empezaba a hacer sus cosas de sueño. Drucker también fue un gran divulgador. Aquí estamos en el Museo de Ciencia y Tecnología del Bosque de Chapultepec, el Museo de la Comisión le llamábamos así coloquialmente,
Y en la primera o segunda conferencia organizada por la Academia Mexicana de Ciencias, que se llamaba Los Domingos en la Ciencia, que la idea original de Jorge Flores era que los investigadores muy notables llevaran su laboratorio, de ser posible, al museo. Entonces, como pueden ver, nos llevamos un polígrafo, una caja de registro de rata y no sé qué tantas cosas más. Creo que traíamos también una promediadora para sacar unos potenciales provocados y un fotoestimulador para hacer unos potenciales visuales. Y el que pueden ver aquí, también muy joven, es a León Rosenthal, en la época que León trabajaba en el laboratorio de Drucker. Éramos compañeros de laboratorio. En esa época él era todavía estudiante de medicina, al igual que yo, y él estaba decidiendo si quería hacer un posgrado en investigación o quería hacer un posgrado en medicina, que finalmente fue lo que hizo, y se fue a estudiar psiquiatría a Estados Unidos. Y bueno, lo demás creo que León es muy buen conocido de la academia. Aquí es la primera vez que hicimos algo de divulgación. Y digo hicimos porque pues yo también me involucré en esta actividad, en esta ocasión, y estábamos registrando, también teníamos por ahí una rueda de ejercicio y un animalito corriendo, y explicándoles a los niños y a los papás que los llevaban, cómo medíamos a lo largo de 24 horas la actividad locomotora de estos animales. Esto ya es más conocido de algunos de ustedes, tal vez los que ven la tele, que son las pequeñas dosis de ciencia que originalmente eran radiofónicas y posteriormente se volvieron para la televisión, y por lo que veo, pues las pasaba Foro TV. Por lo menos las cápsulas radiofónicas pasan en muchas estaciones de radio, sobre todo ahora en provincia, que ya se habían dejado de grabarlas exclusivamente radiofónicas. También fue un eminente funcionario universitario. Es de las pocas personas que yo conozco, si no es que la única, que ha sido jefe de departamento en 3 dependencias universitarias distintas. Entre 1971 y 72, por ahí así, fue jefe del departamento de psicobiología en la Facultad de Medicina, a pesar de que no era un profesor de tiempo completo, era profesor de asignatura en esa época. Posteriormente fue nombrado secretario académico este no es jefe de departamento, pero es un puesto de funcionario también, secretario académico del entonces Centro de Investigaciones en Fisiología Celular. Y después fue el jefe del departamento de neurociencias de ese mismo ya Instituto de Investigaciones en Fisiología Celular. Posteriormente, Juan Ramón de la Fuente lo llamó a la Facultad de Medicina para dirigir el Departamento de Fisiología. Y entonces aquí ya tenemos 3 departamentos académicos en distintas facultades, de los cuales René Drucker fue jefe. Posteriormente, perdonen, es que soy diabético y me está dando una crisis hipoglicémica. Creo que le eché mucha insulina al caldo. Y bueno, les decía que también fue cuando de la Fuente se volvió rector, le pidió a René que dirigiera la coordinación científica de la UNAM. Entonces, durante 8 años, en la administración de Juan Ramón de la Fuente, él fue el coordinador de la investigación científica en la UNAM. Posteriormente, ya en la administración de Narro, aquí sigue, no sé si está todavía de coordinador o ya se había movido a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pero el caso es que esta es una foto oficial de su papel como funcionario universitario. Y aquí ya lo tenemos en su papel de director de la Academia
de divulgación de la ciencia, inaugurando la Sala del Cerebro en el Museo Universo. Aquí lo tenemos con los dos rectores para los cuales sirvió, el doctor de la Fuente y el doctor Narro. Después de su papel o durante más bien, también fue funcionario público, y lo llamo funcionario público, aunque el papel era más bien académico. Aquí está en su capacidad de expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Él también fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y esta es una foto para el recuerdo y los anales de la Academia, en donde, muchas gracias, en donde pues están reunidos muchísimos de los expresidentes vivos en ese momento. Esto me parece que fue cuando la Academia cumplió 70 años de vida. Ya más como funcionario público de a de veras, lo tenemos aquí con su amigo Miguel Mancera, el jefe de la ciudad ahora. ¿Perdón? Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera. Creo que es de las pocas veces que lo vio después de que lo nombraron, de que crearon y lo nombraron secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una de las grandes quejas del doctor Drucker es que en realidad Mancera nunca se reunió con su gabinete y definitivamente no hablaba lo suficiente como a Drucker le hubiera gustado para discutir asuntos pertinentes al desarrollo futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Bueno, antes de pasar a esto, antes de pasar a sus premios, quisiera yo mencionar que fue también un gran gestor universitario. Y hay tres, no sé si llamarle instituciones o dependencias de la UNAM que gestó René. La primera de ellas, como ya mencionaron aquí, fue la Clínica de Sueño de la UNAM, que fue la primera en su género, en el sentido de que empezó a dar servicio a pacientes externos. Hubo otras clínicas de sueño, pero eran más bien orientadas a la investigación, y su capacidad para atención a pacientes era muy limitada. Había una en el Instituto Nacional de Psiquiatría, había una en el Instituto de Neurología, pero en realidad no estaban orientadas, como se orientó posteriormente la clínica de la UNAM, a la atención masiva, voy a llamar, de pacientes. Posteriormente ya estas clínicas y otras, como la clínica del INER, florecieron y crecieron, y ahora ya hay inclusive clínicas de sueño privadas. Pero esa fue la primera aportación que hizo Drucker a la infraestructura universitaria, a la UNAM. La siguiente que hizo a principios, se culminaron más o menos al mismo tiempo, pero la clínica de sueño la estuvo tratando de promover desde el Congreso de Sueño Mundial de 1980, que fue aquí en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional. Y me acuerdo que en esa época William Dement propuso que se separara la parte básica y la parte clínica de la sociedad, de la Asociación para el Estudio Psicofisiológico del Sueño. Cosa que según Drucker después Dement se quejó amargamente, reconoció que había sido una mala idea separar a clínicos de básicos, porque él pensaba que se perdió mucho de ambos lados. El caso es que a partir de que Dement vino a ese congreso y estuvo promoviendo activamente la importancia de la medicina de sueño, en esa época no era reconocida como un trastorno médico importante. Los seguros de gastos médicos no consideraban a las apneas como un problema que valiera la pena
poner en sus cláusulas de inclusión. Desde entonces empezó a luchar en Estados Unidos, que ya estaba bastante avanzada la lucha, y poco después empezaron a florecer las clínicas de sueño allá. Y en México, pues empezó por ahí de los 80, pero culminó hasta cerca del año 2000. O sea, 20 años de persistencia tratando que se creara la clínica de sueño. Y no fue sino hasta que estaban en la Facultad de Medicina de la Fuente y Drucker, que funcionaron como una pareja muy importante de promoción de la infraestructura universitaria. Obviamente, la contribución del doctor de la Fuente incluyó muchos otros aspectos, además del sueño y la ciencia básica, que los que promovía Drucker. Pero bueno, el otro punto que culminó en esa época, pero se llevó un poco menos de tiempo, fue el PET, el tomógrafo por emisión de positrones y el ciclotrón, que se instalaron en la Facultad de Medicina durante la huelga del 2000, del 99-2000, y se echaron a andar ya plenamente por ahí del 2003 o 2002. Esa unidad PET ciclotrón fue la semilla que promovió la existencia de otras unidades PET en la Ciudad de México. Y ahora inclusive ya hay 3 o 4 hospitales de los más grandes privados que cuentan con su propio ciclotrón. Pero la Facultad de Medicina sigue dando el servicio de generación de isótopos radioactivos para el PET al 85% restante de unidades PET que existen en la ciudad y en la cercanía de la ciudad. Entonces fue una contribución grandísima. Y la otra es una unidad mixta de clínica de sueño y clínica de trastornos del movimiento. Digo, es mixta no porque tenga nada que ver, sino porque lo que pudo lograr Drucker fue que le dieran una unidad para ambas cosas. En realidad deberían de ser 2 unidades independientes. Y en la parte de trastornos del movimiento ha promovido o promovió el uso de estimulación magnética transcraneal como una posible terapia para diversos trastornos motores, principalmente asociados con el mal de Parkinson. Y después llegó a la fundación de la primera Secretaría de Ciencia en el país, la CECITI, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y ahí sí, pues lamentablemente, los frutos de esto no se han visto tanto como los esperábamos en la comunidad científica. Pero aún es muy pronto, creo yo, este sexenio apenas, para poder evaluarlo. Ok, el doctor Drucker trabajó mucho, como ven ustedes, en muchas dimensiones diferentes, pero también recibió muchos premios por ello. El primero que recibió fue en 1987, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Naturales y Exactas, junto con el doctor Ignacio Madrazo, por el tratamiento o el uso más bien de trasplantes de tejido de la médula suprarrenal en el tratamiento de pacientes con Parkinson. Y esto generó pues gran debate. Todo lo que hacía Drucker generaba gran debate. La población general se podía distinguir entre los que les caía bien y los que les caía mal. Y no había nadie que le fuera indiferente. En realidad la personalidad de Drucker no permitía eso. Cuando Drucker se metió en esta aventura, que de hecho habíamos iniciado varios años antes en problemas, porque empezamos varios proyectos de investigación básica, pues no había ninguna duda de su calidad académica. A partir de este trabajo, y lamentablemente por unas declaraciones del doctor Madrazo en un congreso en Chicago, pues la cosa se volvió un circo. El doctor
Madrazo hizo lo que John Lennon en los 60s, que casi dijo que eran más famosos que Jesús. Nada más que Madrazo dijo que esta técnica terapéutica era mejor que la penicilina. Y obviamente pues los crucificaron, o nos crucificaron, porque aunque yo no hacía trasplantes en Parkinson, hacía trasplantes en investigación básica. Y la siguiente vez que fui a Estados Unidos, fueron un día completo casi de interrogatorio, como llaman en la CIA, de briefing, para saber qué tanto había participado con la parte clínica. Y ya que pasé, supongo, las pruebas, ya me volvieron a hablar. El caso es que para el país fue muy importante, tan importante que se les otorgó a ambos el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y aquí está la nota informativa y la lista. Estaba buscando una foto de él con su diploma, pero no encontré. También fue reconocido con el doctorado honoris causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y aquí ven a alguien que posiblemente ustedes conocen, es el doctor José Ramón Eguíbar, que también hace medicina de sueño y están desarrollando una clínica de sueño en el Hospital del Niño Poblano, aunque no ha sido tan exitosa por diversos factores, sobre todo económicos. Recibió el doctorado honoris causa por la UAM. En realidad primero recibió y luego recibió el de la UAM. Aquí fue nombrado investigador emérito por la UNAM, y aquí está siendo investido con los atributos formales de un investigador emérito, lo cual es peculiar, siendo Drucker tan informal, que se ha dejado poner la toga y el birrete, y la toga es realmente un traje de cura. Y aquí tiene otro, en la Universidad de Córdoba, en la cual también le otorgaron el doctorado honoris causa. Aquí le dieron un reconocimiento del Instituto Carolino, que está mostrando por su contribución a la divulgación de la ciencia. Creo que, no estoy seguro si este es el premio Kalinga o no, pero quería mostrarles esta foto porque muestra mucho la relación de Mancera con Drucker en términos de ciencia y divulgación. O sea, sí reconocen a Mancera, ¿no? Es el chiquito que está atrás del marco. Como que así operó Mancera. En realidad a mí no me ha convencido mucho su labor como jefe de la ciudad, como gobernador o como se llama, jefe de gobierno, creo. Entonces me gustó poner esta foto por eso, porque lo pone ahí en segundo plano y atrásito de Drucker. Ahora vamos a hablar un poco de la contribución científica de Drucker. Particularmente voy a hablar del sueño. Y si me acuerdo, que espero que sí, les voy a hablar de otras contribuciones que hizo en otras áreas del conocimiento. Pero las del sueño, como les decía al principio, son para mí las más importantes. Él inició su trabajo de investigación en sueño con el doctor René Raúl Hernández Peón. No es cierto, estoy inventando, el René no. Él era René Raúl Drucker y estudió con Raúl Hernández Peón. En 1964 se integró a su laboratorio justo después de que había acabado su maestría en el Northwestern University de Illinois. Acabó la maestría, vino a México y consiguió empezar a trabajar en el laboratorio del doctor Hernández Peón, que era el Instituto de Investigaciones Cerebrales, me parece que era el nombre que tenía. Y era en realidad un instituto privado que Hernández Peón financiaba a través de realizar estudios clínicos electroencefalográficos y otro tipo de estudios electrofisiológicos, y con el dinero que obtenía ahí financiaba su laboratorio de investigación básica, que era donde trabajaba Drucker. Este es Hernández Peón. Lamentablemente Hernández Peón murió súbitamente en 1968 en un accidente de tráfico a la edad de 41 años. Y entonces Drucker
tuvo que emigrar de nuevo a Estados Unidos. No es cierto, se fue a Canadá, a la Universidad de Saskatchewan, donde realizó su doctorado en fisiología. Y creo que de ahí empezó la idea de que Drucker decía que era médico, en realidad era fisiólogo. Él estudió psicología en la UNAM. Estudió el doctorado allá, y mientras estaba allá, concluyó la escritura de un trabajo que habían dejado trunco. Y en este trabajo se hablaba de la participación del sistema colinérgico en la regulación del sueño. Y esto es muy importante, creo, para la comunidad sueñóloga mexicana, porque a partir de los 80 y en los 90 se consideraba que la teoría colinérgica del sueño se había desarrollado en Harvard con el doctor Alan Hobson. En realidad, la teoría colinérgica se empezó a desarrollar en México, en el laboratorio del doctor Hernández Peón, desde los 60. Y el primer artículo que se publicó al respecto, por lo menos que yo tenga noticia, es este de Physiology and Behavior, que ya se publicó post-mortem. En esa época, bueno, estudió su doctorado y en 1971 regresó a México y empezó a trabajar con el Instituto Miles de Investigaciones Farmacológicas. Posteriormente ese instituto fue integrado a la compañía Bayer. Y bueno, ahí, junto con otro exalumno de Hernández Peón, José Antonio Rojas, continuaron con algunos efectos que habían empezado a desarrollar en el laboratorio del doctor Hernández Peón, como es este de la perfusión cruzada entre la formación reticular y el sueño. Y esto tenía que ver con la teoría colinérgica. Hernández Peón pensaba que el cerebro anterior mandaba fibras colinérgicas hacia el tallo cerebral, y lo que quería era demostrar que la acetilcolina liberada ahí podía inducir sueño. Pero encontraron otras cosas más interesantes, que después Drucker siguió ya en su laboratorio. Después de estar en el Instituto Miles, Drucker decidió regresar a Estados Unidos, a la Universidad de Irvine, en el laboratorio de James Magot. En esa época James Magot le indicaba o le sugería que tal vez podría desarrollar una carrera en la Universidad de California. Al mismo tiempo recibió una carta de aceptación por parte de Ricardo Tapia del Instituto de Fisiología Celular, que entonces era parte del Instituto de Biología, que lo aceptaban como investigador ahí. Y entonces Drucker decidió regresar a México, porque en realidad a Drucker le gustaba vivir en México. Creo que con esa personalidad media chabacana que tenía y otras peculiaridades, hubiera sido muy difícil para él vivir en Estados Unidos, y seguramente a partir de los 90 hubiera acabado con varias demandas de acoso sexual por su forma de interactuar. Pero en realidad no era exactamente acoso, era su forma de ser simpático. Aquí tenemos a Drucker con su grupo de investigación, justo en esa época. Esta foto debe ser de cerca de 1976. Al único que conozco es a él, que se llama Guadalupe Pedraza. Él fue técnico del laboratorio de Drucker por muchos años y estudió al mismo tiempo la carrera de medicina. Después de que terminó la carrera, regresó al laboratorio, es donde yo lo conocí, pero después decidió que le gustaba más la clínica y se fue para allá. Y a las otras dos personas no las conozco, pero trabajaban ahí. Y en esa época realizaron los estudios pioneros sobre la participación de lo que Drucker llamaba las proteínas
que creo yo que en realidad eran una mezcla de polipéptidos neuroactivos y detritus celulares que se producían por el método que usaba en sus experimentos, que era la cánula push-pull. Estas perfusiones del parénquima cerebral se hacían en forma muy similar a como ahora se hace la microdiálisis, excepto que no tenían la membrana que se encarga de hacer la diálisis como tal. Entonces el líquido salía de un tubo y regresaba a otro, y tenía contacto físico y por lo tanto fricción mecánica sobre las células que estaban ahí. Y mi interpretación de estos artículos es que tenían una mezcla de proteínas que venían de la lisis de algunas células que estuvieran en contacto directo con la fricción del líquido y otras sustancias que tenían actividad neuroactiva propiamente. De cualquier manera, él le llamaba proteínas y publicó varios artículos al respecto, y el primero, que fue muy importante, es este, que se publicó en Science. Y lo que demostraba es que había variaciones en la conducta que iban a la par de la cantidad de proteínas que encontraban en el perfusado del tallo cerebral, de tal manera que cuando el animal estaba durmiendo había más proteínas, particularmente cuando había mucho sueño de movimientos oculares rápidos. Y cuando estaba despierto, la cantidad de proteínas disminuía. Ciertamente, esto no es compatible con mi idea del artefacto, porque el artefacto se generaría igual si el animal está despierto que dormido. Pero bueno, creo que eso explicaría por qué él encontraba proteínas de 100 kilodaltons. Y en realidad ahora sabemos que los péptidos involucrados no pasan de 40 kilodaltons. Bueno, desarrolló varios años de investigación en esto, y en este trabajo él estaba ya tratando de caracterizar químicamente a la proteína. Se estuvieron tratando de desarrollar anticuerpos para poder identificarla, y esto es previo al desarrollo de las técnicas actuales de biología molecular. Ahora ya no se buscaría la proteína, ahora lo que se buscaría sería algún gen que aumente o disminuya su expresión. Pero en esa época las técnicas bioquímicas eran las que predominaban. Esta es la época a la que me estoy refiriendo, poco después, y en esta foto es el grupo, cuando yo me integré al laboratorio de René Drucker-Colin. Yo estoy aquí atrás, estos anteojos son los míos. Y hay varios, son todos los miembros del laboratorio, excepto el doctor Antonio Peña, que era el director del Centro de Investigación en Fisiología Celular. Bueno, este también es un personaje muy interesante. Él es el doctor Josh Dreyfus, que en esa época era el técnico de laboratorio, pero que eventualmente llegó a ser el director del Instituto de Fisiología. También estudió el papel del sueño en la regulación de la excitabilidad cerebral. Y estos son unos trabajos que a mí me encantaban, porque pues a mí lo que me gustaba, era la electrofisiología. Y era una delicia leer todo esto y ver cómo, si el sujeto no dormía, aumentaba mucho la excitabilidad cerebral, y si se hacían modelos de epilepsia, inclusive aumentaba las crisis. Y cuando el sujeto dormía bien, esa hiperexcitabilidad neuronal se regulaba a la baja. Y eso explica algunas observaciones clínicas de que los pacientes, ciertos tipos de pacientes epilépticos, cuando se privan de sueño, tienen problemas severos, tienen crisis severas. Y también podrían explicar por qué en cierto grupo de pacientes deprimidos un excelente tratamiento es la deprivación de sueño, sobre todo en la segunda parte de la noche, que es cuando ocurre la mayor parte del sueño MOR en humanos. Y entonces pudiera ser que aumentar la excitabilidad neuronal por privación del sueño MOR tenga que ver con esos efectos terapéuticos, le voy a llamar, de la privación de sueño en pacientes con MOR, con depresión. Bueno, aquí viene una serie de trabajos que hizo al respecto. Esta idea ya venía desde antes, si se dan cuenta aquí, ya venía desde el laboratorio del doctor Hernández Peón.
al cual había visitado Elena, me parece, Satinov, o Elizabeth Satinov, en los 60, que después se dedicó al estudio de mecanismos de regulación de temperatura durante el sueño y ritmos circadianos. También en esa época estudiaron el efecto inductor del sueño-humor. Aquí ya estaba abandonando la idea de las proteínas y empezó a ver los péptidos, y particularmente empezó a estudiar el efecto del VIP. Posteriormente estudió otros péptidos neuroactivos que fueron muy importantes. También observó que la estimulación sensorial aumenta la duración y el número de episodios de sueño-humor si se da dentro de ciertos parámetros. Si se da una estimulación sensorial muy fuerte, pues entonces el sujeto despierta, por supuesto. Esto refleja mucho la forma que trabajaba Drucker. Yo no sé dónde, pero de repente se le ocurrían ideas raras. Y esta tiene que ver con algo en que platicó con Rafael Salim, que le decía que estaban discutiendo sobre por qué a los niños se les arrulla y se quedan dormidos. Y Rafael mencionó que era posible que fuera estimulación vestibular. Y luego, esto no estoy 100% seguro, es una memoria que no sé si es real o me la inventé, pero creo que Rafael había mencionado que se habían estimulado a unos sujetos en una hamaca o algo parecido a una hamaca. Y vieron que si se daba un movimiento oscilatorio, así como de arrullar, los sujetos dormían mejor. Y de ahí a Drucker se le ocurrió que a lo mejor esto era un nivel de estimulación sensorial bajo, voy a llamar, y desarrolló un protocolo que implementó Gloria Rankowski y yo, en el cual se estimulaba a los animales eléctricamente en el tallo cerebral, también se les estimuló por vía auditiva, y se veía que aumentaba el sueño-humor, lo cual demostraba que la estimulación sensorial de baja intensidad aumentaba la duración del sueño-humor. Posteriormente vinieron otros grupos, entre los cuales está donde estaba Anabel Jiménez, Juan Fernández, esta creo que es Leticia Verdugo, y por aquí en esta época estaba también Hugo Merchant, pero me parece que no está en esta foto. Y en esa época se hizo el primer estudio de FOS durante el sueño que permitió identificar una serie de núcleos en red, o sea, ya como red neuronal, que se activaban durante el sueño-humor. La importancia de este estudio fue que fue el primero. Algunos meses después, el grupo de Hobson sacó el segundo trabajo al respecto, pero nuestro trabajo tomó en cuenta una cantidad de controles que en realidad ahora ya nadie se molesta en llevar a cabo. La gente utiliza FOS como un marcador de actividad transsináptica, pero en realidad FOS es como jugar billar. El estímulo es la bola blanca que uno le pega, pero después esa bola blanca le pega a otra y se empieza a hacer una reacción en cadena. Y se requieren gran cantidad de controles para asegurarnos de cuál fue la siguiente bola que se le pegó. Esos controles nosotros los realizamos y estamos seguros que no tenía que ver con el estrés de la deprivación de sueño, ni con otra serie de fenómenos que podrían estar asociados a la privación de sueño que usamos al principio. Ya los estudios posteriores ya no fueron tan cuidadosos en otros grupos al respecto. Y ahora prácticamente todo el mundo da un estímulo y quiere medir FOS y lo interpreta, pero en realidad, sin los controles adecuados, no sabemos qué nos está diciendo. Con esta herramienta, y ya a mediados, finales de los 90, Drucker desarrolló la hipótesis del somnoprint, que básicamente dice que
dependiendo de la vigilia previa, son los núcleos o la red de áreas neuronales que se activan durante el sueño. Y entonces, pues tenía animales que durante la vigilia podían estar comiendo mucho o podían estar en una actividad física muy intensa, y tenía la idea de ponerlos a hacer actividad sexual, pero no sé si ese experimento se hizo alguna vez. Y publicó esa hipótesis, y estos son los primeros trabajos al respecto de la huella de sueño. Entonces, esto refleja dos dudas que tenía Drucker. La primera es, ¿por qué hay tantos factores inductores de sueño? Drucker, en parte, empezó a ponerse inquieto y a buscar otras áreas de investigación, porque estaba convencido, a mediados de los 80, que ya el sueño, por lo menos el tipo de investigación que hacíamos nosotros sobre los mecanismos del sueño-humor, estaba en un callejón sin salida. Pues prácticamente todo inducía sueño, dependiendo cómo lo poníamos. Y lo volvía loco un poco la duda de por qué tantos factores inductores de sueño. Y luego otra, basada, como el asunto de la plática con Rafael y el arrullo de los niños, en experiencias personales. Decía, ¿por qué el sueño después de hacer ejercicio intenso es diferente del sueño, se siente diferente al sueño de después de una comida opípara o después de tener sexo? Entonces esas preguntas medias locochonas que se le ocurrían, pues no sé si cuando estaba en el baño, cuando estaba durmiendo, o en su oficina pensando, las llevaba al laboratorio. Y eso llevó al planteamiento de esta hipótesis, que está validada a través de datos empíricos. Entonces creo que ese era uno de los atributos que le debemos aprender a Drucker, que es, hay que ser curiosos. Y luego nuestra curiosidad la podemos convertir en un experimento exitoso. Y bueno, y esto es mi primer proyecto de investigación, que se me asignó a finales de los 70 en el laboratorio de Drucker. Si me paro aquí, ¿me oyen? ¿Quiere una silla, doctor? ¿Puede sentarse acá y por este...? Ay, sí, mejor. Sí, por supuesto. Bien. ¿Cuánto me queda? Lo que necesite. En teoría es una hora, ya llevamos una hora. ¿Ya llevamos una hora? Sí, Uy, pero... Bueno, vamos a acabar ya rápido porque ya no los quiero aburrir. Bueno, como les dije, Drucker fue mi maestro de farma. Y cuando acababa el curso lo fui a ver a su laboratorio y yo quería ser su aprendiz, lo cual le dio mucha risa y me aceptó. Y me puso durante varios meses a cuidar el polígrafo y a ver el gato. Y me dio la instrucción que aprecio hasta la fecha. Y era el tipo de instrucción que daba siempre. Era, mira, tú mira el gato y mira el polígrafo. Y ve qué pasa en el registro, no el polígrafo. Ve lo que pasa en el registro y qué está haciendo el gato. Y solamente si pasa esto, unos artefactos de 60 ciclos, entonces le apagas este botón, le mueves este botón y te esperas un ratito y luego lo vuelves a poner a ver si ya se quitaron los 60 ciclos. Y así estuve yo feliz. Y los 60, lo que estaba yo buscando era, cuando era cuidador de registros, registramos la actividad multiunitaria en la formación reticular. Y aquí es donde primero se notaban los 60 ciclos, porque la plumilla empezaba a moverse tan rápido que se oía drrrr. Ahora quiero que noten que durante el sueño MOR, este es un sueño MOR, aquí tenemos uno más normalito, que cuando están los eventos fásicos del sueño MOR aumenta el disparo neuronal en la formación. Y suena igualito que 60 ciclos. Y durante los primeros 2 meses de mi vida en el laboratorio le eché a perder a Dreyfus su experimento,
porque él estaba midiendo la excitabilidad de las diversas fracciones de proteínas que sacaba. Y cada vez que empezaba a aumentar la actividad, pues yo oía el ruido y lo apagaba. Y un día, mientras los veía calificar el registro, Dreyfus empezó a fantasear sobre, mira, encontramos unas neuronas que en la fase de pre-REM aparecen las PGOs, empieza a aumentar la frecuencia de disparo y de repente se callan cuando entra a REM. Y entonces, y les llamó REM off, que estaba de moda en ese momento, las neuronas off de cualquier cosa. Ya creo, no sé qué otro grupo había estudiado algunas neuronas que le llamaba REM off, creo que en el tálamo, me parece que era esteriade, pero no estoy seguro. Y entonces él dijo, mira, ya encontramos unas neuronas REM off. Y ahí me di cuenta que estaba yo metiendo la pata. Y sigilosamente ya no lo volví a hacer. Y vi que se quitaba cuando acababa el sueño Moore, y entonces Dreyfus se quedó siempre con la duda de qué había pasado con sus neuronas REM off, que lo iban a lanzar al estrellato. Y yo no he dicho nada hasta ahora que empecé a hablar sobre esa época, y son de los primeros que saben el asunto. El caso es que como 6 meses después, y ya saben que cuidar los polígrafos es como pansear en ginecología, ¿no? Extraordinariamente aburrido. Pero ya como a los 6 meses me hice merecedor de que me asignaran un proyecto, que era algo, como siempre Drucker me decía, mira, es muy fácil, tú tienes que lesionar el locus coeruleus y se va a producir un fenómeno que se llama REM sinatonía o Moore sinatonía. Y entonces lo que va a pasar es que el gato va a empezar a caminar dormido, porque vamos a destruir la zona que controla la inhibición motora. Y sonaba bien padre, a los 19, 20 años, eso decías, ay, pues qué fácil, lo voy a hacer. Y lo empezamos a hacer, y lo que ocurrió fue que el primer gato fue facilísimo, y esta figura viene de ese primer gato. La serendipia nos ayudó, lesionamos el lugar preciso, y el animal tuvo la mejor conducta durante la fase de sueño Moore. Lamentablemente está perdida la foto del gato, donde en un episodio de Moore levanta la cara, ve justo a la cámara, como posando. Podemos ver que la membrana nictitante está completamente relajada y se ve sobre la pupila que tiene una miosis fisurada típica del sueño Moore, a pesar de que hay más bien que está en la luz tenue, ¿no? Y en el polígrafo había PGOs, no había tonía, y en fin, era este tipo de registro que estamos viendo aquí, ¿sí? Tenemos PGOs en los geniculados, la actividad motora va disminuyendo, entramos a la fase Moore, aquí todavía estamos en el sueño de ondas lentas, y de repente cuando empiezan los eventos fásicos del Moore, aumenta el tono muscular. Y en estos momentos, que aquí se ve nada más como un aumento de tono, el animal actuaba sus ensoñaciones. Esto es una interpretación antropomórfica. Lo que le llamábamos a esto en forma objetiva era conducta onírica, porque no sabemos si eran ensoñaciones, pero ocurrían durante la fase Moore de sueño, y era un patrón observable de conducta, y pues como en el Moore soñamos, pues le pusimos onírica, ¿no? De hecho, eso no se lo pusimos nosotros, se lo puso Jouvet, un alumno de Jouvet. Una anécdota es que en ese congreso de 1980, un buen amigo nuestro que ahora trabaja en el Instituto de Neurobiología, hizo una pregunta al respecto de esto y dijo, ¿y esa orinic behavior? Y los mexicanos nos reímos, los gringos no sabían de qué diablos hablaba, hasta que ya alguien dijo, no, oniric behavior. Y bueno, en este experimento nosotros administramos un inhibidor de síntesis de proteica, que parte de la hipótesis de Drucker es que las proteínas o péptidos que se sintetizaban en ese momento eran importantes para que se llevaran a cabo los fenómenos
fásicos del sueño MOR en el gato. Y como pueden ver ustedes, el registro en estas condiciones se vuelve pues prácticamente un registro típico de un gato en sueño de movimientos oculares rápidos. En realidad, este gato tiene una lesión, y es el mismo gato, está lesionado, pero le dimos cloranfenicol, que era el inhibidor de síntesis que usábamos en esa época. Y bueno, le tengo mucho cariño por varias razones, fue mi primer trabajo, y algo inusual, Drucker me permitió ser el primer autor si yo escribía el artículo. Le dije y me dijo, sí, escribe el artículo, el que escribe el artículo es el primer autor. Y entonces, pues dije, me canso, a los 20 años uno no le teme a nada. Y como no sabía escribir inglés, medio lo leía y lo masticaba, lo que hice fue algo que ahora me dicen que es plagio. Leía los artículos de sueño y me robaba oraciones. O sea, no me robaba párrafos, me robaba oraciones. Y la única oración que yo hice de nuevo fue REM sleep is a prominent feature of, muscle atonia is a prominent feature of REM sleep. Eso es lo único que me tardó una semana estructurar la oración, pero pensé, esto va a ser un Pulitzer, por lo menos. Y luego las demás del método y de todo eso, las fui copiando de cosas que veía y que tenían que ver con lo que yo había hecho. Cuando se lo presenté a Drucker, obviamente él lo reescribió, pero le pareció que estaba suficientemente bien escrito como para que me dejara ser primer autor. Y creo que fui uno de los primeros alumnos de Drucker que pudo tener la autoría principal en un trabajo, lo cual me da mucho orgullo. Ay, esto se fue al fondo. Aquí hay otro grupo, el más reciente grupo de Drucker. Ahí están los alumnos que se han formado con él. Aquí ya lo pueden ver que pues ya era funcionario público, ¿no? Porque de lo contrario no se ponía el saco y la corbata. Seguramente iba o venía de algún evento. Y aquí están todos los que se acaban de recibir o están por recibirse ahora y están en el mismo brete que estuvo Drucker cuando murió Hernández Peón, ¿no? Y con esto les quiero decir que Drucker ha sido un maestro de muchísimas generaciones de investigadores en sueño. Todavía en este grupo de estudiantes hay un par de ellos que están realizando investigaciones sobre el sueño. Lamentablemente, pues como somos vecinos, éramos vecinos y los veía todos los días, nunca se me ocurrió preguntarle qué estaba haciendo en sueño. Como que ya había perdido un poco del interés. Pero fue un gran formador de grupos de investigación, de jóvenes. Uy, ¿para dónde le hago? Es abajo. En esta fotografía nos muestra en un evento donde le hicimos un homenaje a Drucker hace 10 años por su cumpleaños número 70 y nos reunimos los que hasta entonces había formado. Y aquí está la foto de esa reunión. ¿Sí? Y creo que no estábamos todos ahí, pero estábamos la mayoría de los que habíamos obtenido el doctorado con él. Aquí pueden reconocer a Reyes Haro. Gracias a Drucker también fui funcionario universitario y no estoy seguro. Ayer yo dije que en esta foto fue tomada en el G.A. González, pero mientras entraba hoy a este auditorio, creo que en realidad fue tomada en este auditorio. Aquí, gracias a Drucker, además de que me formó como un investigador, cuando él se volvió coordinador, me invitó a ser el coordinador de la investigación, me invitó a coordinar el programa universitario de investigación en salud. Y en esta imagen yo estoy en mi papel de funcionario universitario del PUIS. Creo que estábamos otorgando algunos premios o algo así. Si era aquí, era un aniversario de la fundación del INER que nos habían invitado. Ahí me di cuenta cómo me gusta mi laboratorio y cómo me molestaba ser funcionario, por lo menos este funcionario. Seguramente si me nombran rector
y no tengo que hacer nada, sería muy feliz. Aquí no tenía que hacer nada, pero tenía que estar a disposición plena del rector. Y entonces me sentía como cortesano. Mi capacidad de estimular proyectos de investigación en salud, contrario a lo que yo esperaba, fue muy limitada, no tenía un presupuesto y me tenía que pelear con Drucker cada vez que queríamos dar un donativo para algo que consideramos que era muy importante. Y entonces al final decidí que para qué me hacía la vida pesada. Como me decía mi hija, es solo dinero, papá, ¿por qué no renuncias? Lo cual se me hizo muy chistoso porque la idea de que es solo dinero, cuando yo era de su edad, pues era así como la guía de mi vida. Yo quería estudiar y ser un psiquiatra famoso porque quería ganar mucho dinero y quería tener un LTD. Y mi hija era más bien hipiosa. Yo creo que porque nunca le faltó nada a mis hijos, se volvieron medios hipiosos. El caso es que eventualmente me convencieron y renuncié. Y no saben cómo fui feliz volviendo a mi laboratorio. Y ahora extraño porque después dije, no, pues el cheque sí era sustancioso. Y aunque mis hijos no lo disfrutaban, yo sí. Pero bueno, ya lo hice ya. Aquí estamos, aquí vimos una faceta nueva. Bueno, no, en realidad esto es el homenaje que ya les había mencionado. Y aquí Tere Torres, que fue su secretaria de casi 30 años, no, de 32 años, le pidieron que hablara y cuando se paró le empezamos a pedir que nos dijera los secretos sucios de Drucker. Y aquí hizo algún comentario como, ahora sí voy a soltar todo, y nos hizo reír a muchos porque Drucker hizo algo así como, no, por favor, Tere, no te subo el sueldo o algo así. Nos dio mucha risa, como se dan cuenta. Sobre todo a Tere, la idea de poder contar los secretos de Drucker, le dio más. Pero esto era para ilustrar una faceta que algunos conocen de Drucker, pero no es muy común, que era de humorista. A mediados de los 80, la revista de la Facultad de Medicina publicó un simposio, o las memorias de un simposio que se llamaba El humor en la ciencia. Y Drucker ahí escribió un cuento que se llama La carrera de obstáculos, que les recomiendo que lo lean si tienen oportunidad. Es un recuento muy simpático sobre todos los problemas que tenemos los investigadores en la UNAM. Pero en esa época era divertido oírlo, pero lo que a mí casi me hace llorar, ahora que lo saqué y lo transcribí para algo que escribí en relación a Drucker, es que por lo menos en nuestro instituto, que fue mejorando cada vez y nos volvimos desde el punto de vista de adquisiciones al extranjero, casi como si estuviéramos en Estados Unidos, tardaban las cosas máximo en llegar un mes. Les hablo de importaciones. Ahora volvimos a un estado similar al que narra en ese cuento, debido a la sobrecarga de trámites. En ese cuento, el punchline era que después de 37 meses que se le ocurrió una idea para un experimento, mientras estaba corriendo, el investigador recibió la pieza de equipo que necesitaba y que durante todo ese tiempo estuvo narrándonos los trámites que debió hacer. Y muchas otras anécdotas divertidas ahí, entonces los recomiendo. Otra faceta que ustedes deben de conocer de Drucker es que le encantaban los deportes, y aquí lo tenemos con algo de lo que más le gustaba, que era mostrar músculo, ¿no? Yo le decía, se me hace que se compra las camisetas más chicas para que se vea más mamey, y se enojaba, me decía que no, que era puro trabajo. Yo pienso que si uno crece, pues se compra la camisa más grande, ¿no? Pero a él le gustaba crecer sin aumentar su talla. Aquí fue uno de los portadores del fuego olímpico en su camino hacia Brasil en la Olimpiada de 2015, y aquí lo vemos en el momento en que se transfiere de un corredor a otro la antorcha. Creo que cada corredor la llevaba 200 metros o algo así, no crean que fue un medio maratón.
pero Drucker corría bastante, así empezó a hacer ejercicio. Y aquí otra faceta muy importante de su vida y que la mayoría de nosotros no atestiguamos, que era la importancia de su vida familiar. Aquí lo tenemos con su esposa en un viaje en Madrid, ahí están fotografiados. Aquí está con las hijas de su primer matrimonio, Mariana, Mónica y Lorena. Y esta es la hija de su segundo matrimonio, Ana Laura. Y estos son sus nietos. Y para Drucker su familia era muy, muy importante. Y creo que es una de las facetas poco conocidas de Drucker. De hecho, cuando me llamaba la atención que siendo tan rudo y tan pelado como podía ser Drucker en el trabajo y en la interacción diaria, siempre que me lo encontraba en una reunión social con su esposa, era extraordinariamente cariñoso con Elizabeth. En fin, es algo bonito que creo que también vale la pena recordarse. Esto es lo que le escribió su secretaria en el libro que publicaba, un librito casero, que publicamos todos los exalumnos de Drucker y que se lo entregamos en esa reunión que les mostré, donde estábamos, la foto de todos, ¿no? Y este es como el prólogo de ese libro. Y aquí está Drucker con sus recuerdos. Cuando yo lo conocí, cuando llegué a su laboratorio, tenía 2 o 3 fotos en su pared. Y esta es poco antes de que muriera. De hecho, tenía otros 2 paneles así en su oficina, llenos de fotos. Y entonces aquí, de alguna manera, podemos hablar de los recuerdos de Drucker. Y pues es lo que les he tratado de transmitir el día de hoy. Les agradezco mucho y discúlpenme por ser tan colgado. ¿Y ya acabé? Sí, ya acabé. Ahí sí. Muchas gracias, doctor Raúl Aguilar, por su participación. Una de las fortalezas de esta sesión bimensual es que ¿puede sentarse aquí si gusta? Es que se transmite en línea. Tenemos gente conectada de Monterrey, de Morelia, Michoacán, de la Ciudad de México y de Puebla. En nombre de la Academia y del INER, quiero darle esta constancia de agradecimiento por habernos dado esta sesión y bueno, este pequeño obsequio también de la Academia. Es siempre un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos aquí en 2 meses con una sesión, como bien lo dijo el doctor Raúl Aguilar, a los pocos días que murió el doctor René Drucker, murió Michel Jouvet. Yo le mandé un mensaje a Lourdes y le dije, Drucker se lo llevó. No lo sabemos, pero justo en este marco el doctor Armando Castorena va a presentarnos la siguiente sesión bimensual en honor a la memoria de Michel Jouvet. Gracias a todos por estar aquí. Hasta pronto.